Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Al que quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que os odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Bueno, tomar asiento un momentito, queridos hermanos. Hoy la liturgia nos presenta nuevamente poder amar a Dios con todo el corazón. No se puede servir a dos señores. La primera lectura tomada del libro de los levitas. Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel, de donde iban a salir los sacerdotes del Antiguo Testamento. Tenían como prescripción no tener propiedades, vivir solamente de las ofrendas del altar. Hoy hemos leído ese libro, del libro de los sacerdotes, el libro de los levitas, el Levítico, donde entonces el Señor dice a Moisés, ser santos porque yo soy santo. La santidad viene de lo alto. Dios es la fuente de la santidad. La santidad no surge de abajo, no viene de nosotros. Nosotros estamos hechos de barro. Dios envía su presencia, su Espíritu para santificar, para purificar, para devolver aquello que se nos ha sido robado por el pecado original o por la debilidad humana. Por lo tanto, somos santos gracias a que Él viene a santificarnos. El hombre ha intentado vivir, ser santos ellos, ser buenos por su propio esfuerzo. Eso es una herejía que se llama el pelagianismo. El hombre intenta con sus fuerzas ser bueno y vemos que fracasa, porque el hombre no es la fuente. La santidad no es una idea, ni tampoco una serie de conductas humanas. En el mundo moderno se le llama ser civilizados. Son amables, educados, no pelean, no gritan, pero sus matrimonios se rompen, no duran. Luego sus vidas se descomponen, por dentro están llenos de corrupción. No hay quien pueda limpiar en el mundo pagano los corazones. Esa tarea se nos ha encargado a nosotros la Iglesia. Primero nos purificamos nosotros delante del Señor para poder salir a purificar, porque sabemos el bien que hace un hombre santificado, una mujer santificada. Así como el pecado hemos visto que corrompe todo. Un hombre en el pecado corrompe su matrimonio, sus hijos, su trabajo, todo. Una descomposición, la corrupción. La incorrupción, la santidad, todo se santifica. Un hombre santificado santifica su matrimonio, su familia, su trabajo, sus vecinos, su barrio, todo. Es una alegría la santidad de Dios. Ser santos, pero porque yo soy santo. Luego de recibir la santificación, la segunda parte de la primera lectura es poder corregir a tu hermano. Porque cuando corregimos con santidad, corregimos con caridad y corregimos con amor. Cuando no estamos santificados, la corrección es violenta, es exigente, es manipuladora, es querer que el otro haga las cosas como yo digo, es egoísta, es orgullosa. Cuando no hay santidad, sino que hay corrupción, la corrección es exagerada. Les pongo un ejemplo. Las mamás, ¿verdad que todas son enojadas? Todas corrigen con violencia, ¿verdad? Todas gritan, a veces maltratan
a sus hijos cuando no están santificadas. Si una mamá es santificada, podrá corregir a sus hijos con alegría, con paciencia, con humildad, con sabiduría, con dones que vienen de lo alto, no de la tierra. Necesitamos ser santificados. La santidad nos ofrece vida eterna. Significa que no entramos en la muerte. Aquellas cosas que nos molestan se llama una muerte óntica, es una muerte que destruye mi ser. Que el otro me diga las cosas que tengo que hacer y eso me molesta, entra en mí la muerte óntica, la muerte del ser. Pero si tengo vida eterna, si tengo santidad, eso no me molesta. Les pongo un ejemplo de la ciudad. Va la pareja manejando en un automóvil, la señora le dice a dónde tiene que ir y eso le molesta al esposo, ¿verdad? No tiene vida eterna, tiene dentro de sí una muerte que le molesta que el otro le indique qué tiene que hacer. Pero si a este hombre ya no le molesta, escucha a su mujer que le dice un montón de cosas y le da 50 órdenes y él se las cumple todas, tiene vida eterna. Por eso traer a sus maridos a la iglesia, se los vamos a santificar para que hagan todo lo que ustedes quieran. Y también vamos a traer a las esposas para que hay que santificarlas, que cocinen rico, que los atiendan, que los cuiden, que los mimen, que no les roben el dinero de los bolsillos, sino que puedan multiplicar con alegría. Qué grande es la santidad en un matrimonio, en una familia, en una comunidad, en un pueblo. La santidad no viene de los hombres, viene de Dios. Podamos entonces hoy salir purificados de esta Eucaristía y también para ir a santificar al mundo, poder corregirlo, rezar. Nosotros, nuestra misión de la iglesia es poder rezar por el mundo entero. Yo he vencido al mundo, dirá el Señor. La segunda lectura nos habla del apóstol a la comunidad de los Corintios. Corintios era una comunidad militar y de muchos filósofos. Difícil hablar con los que se creen inteligentes, porque creen que su sabiduría es la medida, cuando la medida de la sabiduría es Dios, se llama la creación. Por eso el judío antiguo tiene un gorrito que se pone en la cabeza que se llama kipá cuando va a rezar. Eso significa que su medida llega hasta ahí y a partir de ahí para arriba comienza la grandeza de Dios, el conocimiento de Dios. San Pablo no va a castigar, ni a regañar, ni a tratar mal a la comunidad de los corintios, les va a corregir con amor. Pablo vive la santidad, les va a enseñar qué es lo que se tiene que hacer. Primera cosa dice, no destruir el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos un lugar sagrado, donde Dios ha deseado habitar en el corazón del hombre, en su mente, en todo su cuerpo. Todo el cuerpo es sagrado, es santo. El mundo lo intenta profanar. Que entonces destruía el templo de Dios, que hubiera otro Dios dentro de nuestro templo, que haya un altar dedicado al paganismo dentro del templo. Eso fue lo que le costó a Salomón, cuando Salomón empezó a meter otros baales, otros dioses dentro del templo de Jerusalén. Dios se molestó inmensamente con él, le quitó el reino y todo su linaje también, le entregará el reino incluso a un sirviente de él, ni siquiera a uno de su descendencia. ¿Qué destruye nuestro templo? Entonces tener otros dioses. No podéis servir a Dios y al dinero, porque se ama a uno y se desprecia al otro. ¿Qué necesitamos hoy con esta purificación? Volver a ser como niños. Yo veo que a los niños no les interesa el dinero. Es impresionante en la naturaleza de un niño. Le interesa estar con su mamá y jugar con su papá. Eso sí le interesa, porque sabe que todo le viene de sus papás. La salud, el dinero, la alegría, todo le viene de sus papás. A un niño le podemos poner dinero y no le interesa. Sale corriendo donde su mamá y donde su papá. Luego, si se corrompe este niño, dramáticamente le enseñaremos a amar el dinero y no a amar a Dios primero. Así hemos llegado a esta condición. Por eso, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sin duda la Iglesia, que es madre, nos ha enseñado la oración del Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. Si creyéramos eso de corazón, confiaríamos en Él y descansaríamos todas nuestras preocupaciones. No nos preocuparíamos del dinero. De eso se tendría que preocupar nuestro Dios Padre Celestial. Por eso los santos que han llegado a ese nivel, lo primero que hacen es desprenderse de las riquezas. Son desprendidos, todo lo regalan, porque su confianza está solamente en Dios. Por eso Santiago, apóstol, la carta de Santiago, va a invitar al hombre a confiar en Dios, a elegir ser pobre, dice. La maravilla de elegir ser pobre es que hay un
Dios que nos provee. En cambio, el rico, dice, se apoya en sus riquezas, se apoya en sus conocimientos, se apoya en sus fuerzas. Así es, Pablo está salvando a la comunidad de los corintios. Se habían dividido porque todos creían que tenían la razón. Todos querían mandar. Era un cuerpo con un montón de cabezas. Solamente puede haber una cabeza en un cuerpo. Esa cabeza es Cristo. Y la iglesia, su cuerpo que obedece. Una esposa obediente, dócil, humilde, sencilla, atenta, igual que todas ustedes. Y un Cristo cabeza también, maravilloso en amar a su esposa. Dirá San Pablo en su teología moral que este esposo, dice, purifica a su esposa, la santifica, la embellece, y después dice, no dice que él se la ofrece así, él se ofrece a su esposa. Se llama la donación, poder donarnos siempre a nuestros hermanos en caridad, en el matrimonio y en la comunidad. Por lo tanto, dejar de engañarse, dice Pablo. No pienses que eres más sabio. La sabiduría del mundo es necedad. Son necios los que viven en el mundo. Ellos quieren vivir una vida sin sufrimientos, todo comodidad. Comprendemos que en el mundo pagano no tienen revelado el misterio de la cruz. Nosotros sí. Si la semilla no muere, queda estéril, es infecunda. Pero si la semilla de mangos muere, nos da un árbol que da muchísimos mangos. ¿Cómo sabemos que el árbol tiene mango? Vienen las persecuciones, dice el Evangelio. Son difamados, tienen persecuciones, porque al palo de mango le llueven tremendos garrotazos. Así que cuando sienta el garrotazo de su esposa, es porque usted tiene mangos, frutos del amor. Cuando siente el garrotazo de su marido, es porque usted tiene vida eterna, frutos que dan. Cuando sienta los garrotazos de la suegra, Santa María de Dios, ¿verdad?, ofrézcalo al Señor, porque esos duelen, Lo invitamos entonces a vivir muriendo en nuestra cruz de cada día, ser fecundos, una maravilla de ser fecundos, y no morimos porque tenemos vida eterna, una vida que es capaz de vencer la muerte, pero la fuente es el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, dejar de engañarse en esa sabiduría. Yo cuando hablo con la gente de afuera, con los paganos, veo eso, se me acercan a veces con grandes discursos y no conocen lo más sencillo, que es saber que hay un Dios que ama al pecador, al que no puede, y da la vida por él. Se ha enamorado del más débil, del más frágil, y siempre un pecador. Entonces dice dejar de seguir a Pablo, a Apolo o a Pedro. Pablo no quiere que los sigan a él. Su misión es llevarlos a Cristo, que sigan al Señor, a la fuente, no el instrumento, no el mensajero. Así entonces Pablo corrige con amor a esta comunidad. El Evangelio es la continuación del discurso, la carta magna, que le llamamos las bienaventuranzas. Han oído que se dijo, pero ahora digo yo. Cristo va a elevar a la perfección la interpretación de la ley. Se había dicho ojo por ojo, diente por diente. Eso significa la ley del talión. Con la ley del talión, la humanidad había alcanzado un equilibrio de justicia para no sobrepasarse, porque si alguien en el campo, alguien te roba una gallina, el otro se ofende, y como venganza, primero le roba la gallina, después le roba el pato, después le roba el pavo, después le roba el cochinito, y si es posible así, menos la suegra. Le va a robar todo, pero no le va a robar la suegra, Entonces, para detener esa corrupción y esa contaminación, si te roban una gallina, tienes derecho a quitarle una gallina. Ojo por ojo, diente por diente. Esta era una ley, hacía un equilibrio. Pero Jesucristo la va a elevar a una categoría, como dice al final del Evangelio, extraordinaria. Dice, amar a vuestros enemigos, aquel que te destruye. ¿Quién es el que me destruye? Los defectos del otro veo que me destruyen. Los defectos de mi esposa me hacen sentir mal. Los defectos de mi marido me hacen sentir mal. Se llama la muerte ontológica. Los defectos de mis hijos que no me obedecen. El vecino, pues esos defectos son los que a mí me destruyen. Sus pecados me llevan a la corrupción. Por lo tanto dice, amar a nuestros enemigos. Si tienes vida eterna, si no tienes vida eterna, no podrás amar, ni siquiera te podrás amar a ti mismo. Por eso somos un pueblo santo, elegido para vivir en la incorrupción. Pero volvemos a caer nuevamente, porque llevamos este tesoro en vasos de barro. ¿Y por qué no nos hizo de plástico? Para que no se salga el depósito del Espíritu Santo, Pues porque el Señor, una manera que Él tiene
de que nosotros le digamos que lo amamos es cuando lo buscamos. A un papá le gusta que su niño le venga a pedir cosas. Eso se hace sentir él, se siente pavo real el papá cuando ve que sus niños se le acercan y le piden de todo. El problema del papá humano es que no tiene, ¿verdad? Y se enoja cuando viene a pedir, los hijos vienen a pedir, está acabadito, ya no le alcanzó, se enoja y se vuelve tacaño. Pero este Dios tiene en abundancia, tiene para dar. Entonces nos ha dejado en vasijas de barro este tesoro para que volvamos a Él como hijos, a pedirle, y Él se sienta un papá que protege siempre a sus hijos. Es una expresión de amor y de relación, hijo con padre. Así es que los invito siempre a pedir a nuestro Padre Celestial con un corazón purificado, santificado. Tenemos ya la experiencia de haber pedido tantas cosas en nuestra vida y haberlas recibido en abundancia. Dios siempre generoso y no ha llevado cuenta de nuestros pecados, dice el Salmo. Si los hubiera llevado, no nos habría dado nada. Por lo tanto, si tu hermano dice, te golpea en la mejilla derecha, los padres de la iglesia dicen, ¿por qué dice la derecha? Pudo haber dicho solo si te golpean en la mejilla. ¿Qué significado tiene que te golpeen en la mejilla derecha? Si yo le quiero golpear a usted, le daría en la mejilla izquierda. Para poder darle a usted en la mejilla derecha, yo tengo que hacer así, que es una expresión del desprecio. Si alguno te desprecia, si alguno te humilla, ponle la otra mejilla. No te resistas al mal. El fuego no se apaga con fuego. La violencia no se apaga con violencia. Se apaga con la mansedumbre de Cristo, con la santa humildad. Les cuento un testimonio, quiero ver si me da tiempo, así que me impresionó. En un pueblo donde estuve, me dice un sacerdote, estás en tal pueblo, me dice. Ahí, me dice, hay un hombre en esa comunidad que es un santo, me dice. Así le digo, sí, es un santo. Yo antes me portaba mal con la renovación carismática. Un día me lo encontré, iba con la Biblia el Señor, me dice, y le dije, ustedes, los no sé cuántos, le quité la Biblia y le di con la Biblia un golpe en la cabeza. Este hermano, ¿sabes qué hizo? Me dice, ¿qué hizo? Se me puso de rodillas y me dijo, Padre, sígame dando. Me sentí tan mal, me fui al Santísimo a rezar y dije, Señor, ¿cómo es posible que yo como pastor esté tratando mal a las ovejas? Ayúdame, le dijo. Y el Padre se convirtió. A partir de ahí, ama a la renovación carismática con todo su corazón. El secreto fue que el otro no se resistió al mal, sino al contrario, fue capaz de dar más. Así es que cuando sus maridos las golpeen, póngansele de rodillas y díganle, seguime dando, por favor, amorcito mío, y él se va a convertir a ustedes de todo corazón. Una maravilla lo que es el Evangelio, poder vivirlo con una gracia. Hoy vamos a recibir en la Eucaristía este don, poder nosotros ser santificados y purificados. Iremos a santificar el mundo, las familias, las comunidades. Cuando perdamos esa gracia, volvemos de nuevo a la fuente donde en la Eucaristía el Señor nos amará, porque amar solo a los buenos, dice, no tiene nada de extraordinario. Pero amar a los que nos hacen el mal, eso sí, es un amor extraordinario. Primero lo ha hecho Jesucristo. La prueba, dice, de este amor, dice San Pablo, es que Cristo nos ha amado no cuando éramos buenos, eso es fácil, sino cuando éramos enemigos de la cruz de Cristo, dice. Ahí nos ha amado el Señor y ha cargado sobre sí todos nuestros pecados para darnos vida eterna y vida en abundancia. Vamos a pasar al banquete del Señor, donde Cristo nos estaba esperando para volver a hablarnos de un amor indescriptible, y llenos de su espíritu y de su presencia podamos evangelizar el mundo y salvar a los justos y a los pecadores. Nos ponemos de pie, confesamos nuestra fe.